¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que se denomina Amar la Vida. Lo que busca es guiarte y acompañarte a mejorar tu calidad de vida. Todos los miércoles de 19 a 21 horas por FM Radio Tucumán en la 97.1. También vamos a agradecer a nuestro operador, el señor Alejandro Rosas. Un placer, buenas noches. Mi nombre es Fabiana Blasco y hoy un programa súper especial porque estamos muy bien acompañados aquí en Radio Tucumán. Recuerden que también tenemos nuestro diario digital en www.radiotucumán.com.ar. Y ahora vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es doctora Gabriela Feldman. Es médica especialista en cardiología, ecodoble cardíaco y vascular, especialista en toxicología, doctora en medicina, trabaja en el staff del Centro Radiológico Méndez Collado, en el staff del Centro de Hipertensión y Diagnóstico Cardiovasculares, miembro de la Sociedad de Cardiología de Tucumán y de la Federación Argentina de Cardiología. Así le damos la bienvenida aquí a la doctora Gabriela Feldman. Bienvenida, Gaby, a Amar la Vida. Muchísimas gracias, Fabi, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a ustedes y buenas tardes a toda la audiencia de ustedes. Muy bien, vamos a empezar así la gente. Bueno, ya sos conocida, ¿no? Sos muy conocida, pero bueno, acá en Amar la Vida es la primera vez que te tengo. Es así, es la primera vez que vengo. Sí, a la cuñada ya es reconocida en Amar la Vida, a Ceci Lucini, que es también alergista ella. ¿Por qué se te dio por estudiar justamente medicina? Medicina, digamos, yo creo que se me dio, o lo vengo aprendiendo desde que nací, digamos, mi padre era médico y nosotros hemos vivido con mis hermanos la medicina desde que hemos aparecido, creo yo, en el mundo. Entonces, en mi casa y en mi familia se respiraba la medicina y aprendí a querer todo lo que esto implica. El ser médico, en un ser médico que iba más allá quizá de la ciencia pura, iba con un compromiso humano y un compromiso con la vida, que eso aprendí en mi casa, lo aprendí de mi padre, y la verdad que creo que ver eso y ver al mismo tiempo ser feliz con lo que se podía hacer y sostenerse con eso, me impulsó a quererla también desde que tengo uso de razón, y es como una especie de genética heredada. Ah, totalmente. Sí, vamos a contar que también Gaby tiene su hermano también que es médico, o sea que, como decías, ¿no? Es algo ya de la familia. Sí, mis dos hermanos son médicos, así que yo creo que es algo que lo hemos vivido en ese ambiente. Claro. ¿Y por qué elegiste cardiología? Cardiología me fascina, me gusta mucho. Mi papá era cardiólogo y creo que tiene que ver con lo que ya expliqué anteriormente. Sí. Y por otro lado, me parece que es un desafío intelectual la especialidad, la cardiología. Al mismo tiempo te pone en situaciones límites donde la exigencia de salvarle la vida a alguien o de ayudar a que una persona viva mejor o viva más años, también te pone en una situación que te genera cierto desafío, y ese desafío me parece que también me gusta. Me parece fascinante lo que es la biología, la fisiología, la anatomía cardíaca y vascular. Entonces creo que todo eso me ayudó a querer la cardiología. Qué lindo. Aparte se te escucha hablar y una pasión impresionante. A mí me gusta mucho lo que hago, eso es así. Es así. Y en la actualidad, un poco llevando al hoy, ¿no? De la situación en la cual estamos viviendo, tenés muchos casos así que con gente con arritmia o con paro cardíaco por el estrés. Digamos, el estrés forma parte de uno de los factores de riesgo cardiovasculares y está descrito ya hace tiempo como uno de los factores nuevos o emergentes en relación a la enfermedad cardiovascular y el riesgo cardiovascular. Actúa como un elemento que desencadena un evento que puede ser arritmia o no,
puede ser un desencadenante de evento o puede ser un potenciador de factores de riesgo previos en las personas. El estrés, que en realidad nosotros mucho no nos gusta llamarlo estrés, porque el estrés es una condición fisiológica de descarga de ciertas sustancias neurotransmisoras que son en respuesta muchas veces a lo normal. A nosotros nos gusta llamarlo como alteraciones del estado psíquico, que son ansiedad, depresión o la asociación de ambas, que son las que comúnmente en la calle se definen como estrés y que generan enfermedad cardiovascular. Una persona con estas patologías sabemos que genera un proceso inflamatorio a nivel vascular, y ese proceso inflamatorio es la primera cascada en la enfermedad aterosclerótica, pero al mismo tiempo una persona con estas alteraciones es una persona que no va a tener un cuidado adecuado en relación a su actividad física, en relación a la adherencia a los tratamientos, en relación a una alimentación adecuada. Entonces va incrementándose la posibilidad de tener otros factores de riesgo o los va potenciando. Entonces esta alteración siempre está presente en el proceso de salud y enfermedad de las personas. Claro, y justamente, ¿no?, con todo esto, muchas veces una de las cosas que por ahí cuando uno va al médico, se hace los análisis, todo, el tema del colesterol. Porque siempre hay así que uno se reúne en las mesas, ¿no?, que dicen, no, pero el colesterol alto no importa porque yo estoy re bien, no tengo que tomar nada. Y bueno, y es la discusión, no, si tenés el colesterol alto, tarde o temprano te va a traer algún problema. ¿Cuál es la verdad de eso? Es verdad, digamos, el colesterol hay que tener un valor saludable de acuerdo a ciertas características o condiciones que tenga la persona previamente a su determinación o a asociación con otros factores de riesgo, pero el colesterol es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes. Enferma las arterias cardíacas, las coronarias, y enferma las arterias en realidad de todo el organismo, y tiene la capacidad de producir eventos coronarios, accidente cerebrovascular y enfermedad vascular periférica. Es uno de los factores de riesgo más importantes, y uno puede decir, bueno, la persona está bien y puede estar fisiológicamente en condiciones de considerarse sana, sí, pero el colesterol elevado a la larga va a ir enfermando esas arterias y la persona puede desarrollar enfermedad cardiovascular. Entonces el colesterol sí hay que considerarlo y hay que tenerlo dentro de los valores más adecuados a los valores normales posibles. Claro. Tiene que estar cercano o prácticamente ser un valor normal. Es muy difícil de conseguir, es un desafío en realidad para las personas, porque tiene que ver con la posibilidad, tiene que ver, 1, con la genética y el metabolismo, 2, con la posibilidad de hacer actividad física, 3, con la alimentación. Claro, porque siempre algo que aprendí, ¿no?, de tantos años de tener mi enfermedad, es justamente cuando uno va al médico y se hace el laboratorio y después los ve, es cómo descubren si hacemos actividad física o no. Digamos, ¿no?, por medio del colesterol. No, digamos, podés sí o no, porque hay otras condiciones que tienen la cifra de colesterol para estar en cierto valor, que pueden no ser solo dependientes de la actividad física. Bien. En realidad, cuando uno va conversando con el paciente y habla de los horarios que tiene el paciente, de qué tipo de actividad física, y le va realizando un seguimiento, y va realizando un seguimiento en relación a ciertos otros parámetros y a ciertas valoraciones en relación a la curva de colesterol que se realiza en encuentro en relación a este paciente, uno puede analizar si está haciendo o no está haciendo actividad. Y bueno, hay pacientes que sí dicen la verdad y hay pacientes que no lo hacen, y en realidad el no decir la verdad a uno como médico le genera cierta situación, pero ¿quién es el que va a tener el problema con no decir la verdad? ¿El médico o el paciente? Claro, el paciente. Entonces uno también debe fortalecer la posibilidad de tomar decisiones saludables en cada uno de los pacientes. Sí, y a veces, ¿no?, esto de visitar al médico y de no contar toda la verdad, sino saltear ciertas cosas que son necesarias. Es así, nosotros estamos acostumbrados. Puede quedar compleja la definición, pero hay un porcentaje importante de pacientes que van con el engaño, y uno ya más o menos lo puede ir estimando, y bueno, está en la habilidad de uno la posibilidad de ver dónde está el engaño y qué es lo que va a hacer como para tratar que la persona esa tome una conducta que sea saludable para su vida. Claro. Y por otro lado hay gente que realmente tiene decidido, a pesar de estar con vida y en ciertas condiciones, no tener una actitud de prevención o de cuidado, y eso también uno lo debe respetar. Claro, ¿no? Porque ustedes como médicos, bueno, el paciente tiene la libertad.
Exactamente, es así. El paciente es el que en definitiva tiene la decisión. Entonces él frente a la información que uno le da y que uno trata de mostrarle cuál es el camino, es el que en definitiva define en relación a su vida. Muchas veces uno sale a la puerta del consultorio y están los pacientes fumando en la puerta. Digamos, hay que poder ir al cardiólogo y ponerse en la puerta misma del consultorio a fumar. Entonces eso es todo un mensaje que es verdad, es un mensaje para uno, pero es un mensaje del paciente hacia él mismo. Claro, esto de no tomar conciencia. Es un tema por ahí, yo digo, estamos en ese límite, ¿no? De si quiero una vida saludable o quiero estar ahí siempre al borde. Es una situación así, es una especie de desafío y que lo tiene el paciente no solo frente a la enfermedad cardiovascular, sino frente a cualquier otro tipo de enfermedad o enfermedades que implican un riesgo en la vida, y muchas veces la persona tiene el placer ese de estar en esa posición de riesgo, desafío, a ver quién tiene más poder o más posibilidades de tener un resultado, y se ponen en situaciones y posición de riesgo que son absolutamente evitables. Claro. Bueno, los seres humanos somos bien complejos, ¿no? Es complejo, es absolutamente complejo. Es una situación realmente. Y en estos años de médica, situaciones difíciles. Sí, situaciones difíciles uno lo vive todos los días. Son situaciones difíciles, uno desde el punto de vista solo quizás científico médico, en ver casos complicados, difíciles, donde uno tiene que tomar una decisión y tiene que hacerlo con el conocimiento y al mismo tiempo tratando de valorar qué otras posibilidades tiene el paciente, cuáles son los recursos. Son posiciones complejas diarias en las que uno tiene que afrontar. Y hay situaciones que son encrucijadas desde el punto de vista médico, donde uno tiene que definir y poner en la balanza ciertas situaciones que condicionan la posible respuesta del paciente, conversarlo con él, y la verdad que son situaciones, uno toma todos los días decisiones que van más allá de prescribir un fármaco, y muchas veces el solo prescribir un fármaco tiene riesgo y es una situación problemática. Y por otro lado, muchas veces uno se pone en una posición donde está bastante comprometido en la atención del paciente, y también le implica a uno un gasto en relación a la vida de uno que es importante y que uno lo debe considerar, que uno de todas maneras lo va a hacer, pero que uno lo tiene que considerar y valorar. Claro, ¿no? La parte emocional. Por supuesto, porque implica un compromiso nuestro como persona y como profesional frente a la vida de otra persona y de su familia también. Sí, y también en esto, ¿no? De lo que está pasando hoy, justamente enterarse así que bueno, que tantos casos, pues yo digo, es increíble, que muchos dicen que puede ser la vacuna, esa discusión también, ¿no? De tantas personas con ACV. Sí, hay muchos pacientes con accidente cerebrovascular. Hay discusión de si la vacuna sí, la vacuna no, todo eso está en estudio. Hay ciertas líneas de investigación que están definiendo qué es lo que está ocurriendo, pero por otro lado nosotros también debemos analizar que la población hoy por hoy vive mucho más que antes y es mucho más longeva, y la longevidad nos permite la aparición de ciertas patologías con más frecuencia que antes por el solo hecho de la longevidad. Y por otro lado, el accidente cerebrovascular, que tiene que ver con la presión arterial, que tiene que ver con el tabaquismo, que tiene que ver con la obesidad, con el sedentarismo, con la prevalencia de diabetes, elementos todos que van aumentando y nos va mostrando el perfil de la sociedad, van a lograr que el accidente cerebrovascular vaya también en aumento. Claro, todo eso. Todo va sumando. Claro. Y en ese caso, digamos, bueno, tenemos el diabético, que bueno, como decía, ¿no? Que lo ideal sería que no fume, que haga actividad física, que lo que decíamos hace un ratito, ¿no? La alimentación saludable, todo eso. Porque, para que cuente, ¿no? Justamente relacionado a la diabetes, el tema cardiológico, lo que decía recién también de las arterias, ¿no? Es algo que al diabético, bueno, lo persigue. El órgano blanco de la diabetes es la enfermedad cardiovascular.
los vasos y la enfermedad cardiovascular, porque genera un proceso de aterosclerosis acelerada y precoz. Entonces los pacientes van generando insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, y la diabetes implica, digamos, la presencia de diabetes, todo esto, y todavía con mayor, digamos, presencia de complicaciones después más graves o complejas de tratar. El órgano blanco de la diabetes son las arterias. Entonces todo diabético implica una persona de riesgo para una enfermedad cardiovascular. Sí. Vamos a ir a un tema musical, después a la pauta publicitaria, y volvemos con más Amar la Vida junto a la doctora Gabriela Feldman. Regresamos a Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 3816-909015 y escucharnos en www.radiotucumán.com.ar. Y estamos aquí junto a la doctora Gabriela Feldman hablando, ¿no?, de todo este tema que es tan importante en la vida de los seres humanos, que es el corazón. Es así. Y justo tenemos una pregunta que nos dicen que tiene el colesterol malo y bueno bajo. Si está bien que el bueno sea bajo. El colesterol bueno hay que tenerlo alto, digamos, y lo más alto que se pueda. Lo que pasa es que tiene un condicionamiento genético, donde uno puede hacer ciertas tareas o tomar ciertos alimentos para tratar de que el colesterol bueno esté alto, pero tiene un límite que está determinado genéticamente. Entonces muchas veces uno toma todas las medidas como para aumentar el colesterol bueno y no es posible. Tiene que estar en un valor superior a los 40 miligramos de decilitro el colesterol bueno, y se lo aumenta con cierta actividad física aeróbica. La actividad física aeróbica aumenta este colesterol, y alimentos ricos en pescado, con omega y ese tipo de productos, aceite de oliva, aumenta el colesterol bueno. El tema es que va a tener un límite, un tope, donde muchas veces los pacientes toman estas medidas y no se observa un resultado, y eso está condicionado genéticamente. Y el colesterol malo tiene que estar lo más cercano a 100, en realidad en la población en general entre 160 y 180 el valor. Si el paciente es hipertenso, que 160 es el valor condicional, digamos, determinado como bueno, mejor si tiene menos, y en el paciente coronario menos de 100. Por lo tanto, cuanto más cerca a 100 esté, más cerca de 100 esté, es mejor la condición de riesgo cardiovascular en la persona, como para evitar tener un riesgo y tener enfermedad cardiovascular. Ah, perfecto. ¿Y ahora qué pasa si la persona es una persona mayor con el tema aeróbico? Tratamos nosotros de que la gente, no solo por el tema cardiovascular, sino por salud en general, por el tema cognitivo también, hay estudios que han demostrado que la actividad física mejora el desempeño cognitivo de las personas mayores. Por lo tanto, nosotros estamos estimulando y tratar de realizar actividades adecuadas en lo posible al horario de estas personas, a la posibilidad de realizar actividad física, donde nosotros a la persona le indicamos que camine, ver si puede realizar esta actividad, ver si esta actividad va a tener algún beneficio, valorar desde el punto de vista físico si lo va a poder realizar, y por otro lado en relación a los condicionamientos de seguridad y de poder caminar seguro por algunos lugares, con fuentes de seguridad, con provisión de luz, con que el pavimento y la calle sea caminable, no sea un riesgo para esa persona, indicarle una actividad física. Entonces la utilización de un gimnasio adecuada y para la edad, caminata, bicicleta, algún deporte que implique la posibilidad de relacionarse socialmente con otras personas. Claro. Estamos, por ejemplo, a muchas personas indicarle el baile, indicándole el baile mejora también a las personas anímicamente, tratando de que sea también acompañado en lugares luminosos y con seguridad, donde no solo se trata de indicarle que haga, sino ver cómo esa persona lo va a hacer, y lo va a hacer en condiciones de seguridad, no solo por su salud, sino para evitar cualquier tema de un conflicto más allá de la salud. Y por otro lado hay aparatos que permiten actividad física adecuada en la casa, por ejemplo la posibilidad de comprar una pedalera o tener una pedalera, y trabajar hasta en el mismo sillón de la casa ya tiene un beneficio. Claro.
Sí, y lo ideal, ¿cuántas veces a la semana? Los 7 días de la semana, al menos 40 minutos, 1 hora, es lo mejor. Pero bueno, se habla de 150 minutos semanales en relación a la actividad física aeróbica. Algunos hacen con el conteo de pasos, más de 6.000 pasos diarios o 10.000 pasos, y lo óptimo 12.000 pasos. En realidad generan más posibilidad de tener una salud cardiovascular adecuada. Pero si nosotros decimos cuántas veces a la semana, 7 días de la semana, si es posible, hay que tratar de realizar actividad aeróbica. Perfecto, muy bien. Claro, y ahora están esos relojes que te miden, que te facilitan, sí, y te hacen la monitorización, y un poco te implica la exigencia de realizar actividad aeróbica. Es importante. Claro. Pero no es absolutamente necesario para poder hacerlo. No, seguro que con no. El solo hecho de caminar 40 minutos, 1 hora, en un paso que sea significativo, la verdad que ya cambia el riesgo cardiovascular. Muchas veces las personas están muy ocupadas o no tienen posibilidad temporal en tiempo de hacerlo. Entonces, decirle, por ejemplo, que se baje del ómnibus 2 o 3 cuadras antes, o decirle que en lugar del ascensor prefiera la escalera, uno ya logra un beneficio cardiovascular. Claro, excelente, excelente. Otra de las preguntas que hay es que dice Elena que ella se puso la AstraZeneca y le produjo arritmia. Hay múltiples reacciones que han tenido los pacientes con las vacunas. Vuelvo a repetir, eso está en estudio. Las vacunas se implementaron en situación de urgencia y fue una emergencia mundial. Tenemos que aceptar que se hicieron lo que se pudo hacer, más allá de los condicionamientos políticos que hicieron que en este país estén disponibles ciertas vacunas distintas a otros países, pero se hizo un esfuerzo como para que la vacuna tenga un alcance poblacional y disminuya la mortalidad. Y si usted ve la curva de antes de la vacuna y posterior a la vacuna, existe una disminución de mortalidad. Sí han tenido efectos indeseables, todo eso está en estudio, hay reportes. Y hay personas que han tenido cefalea, hay personas que han tenido trombosis venosa, hay personas que han tenido arritmias, hay personas que han hecho miocardiopatía posterior a la vacuna, enfermedad inflamatoria de la médula espinal con mielitis. Entonces todo eso está hoy por hoy investigándose, pero de todas maneras respetar la posición de las vacunas para lo que ha sido el control de la pandemia es importante, porque han tenido el valor de salvar muchas vidas. Claro, y eso es fundamental. Es muy importante. ¿No? Es fundamental. Ahora, en cuanto muchas veces, ¿no?, cuando uno está hablando, bueno, dicen, si me duele, tengo así ese dolor adentro que siento, como una cosa adentro que me duele, que me quema, y bueno, muchas veces dicen, bueno, es la angustia que tengo. ¿Hay que prestarle atención a ese dolor? Siempre hay que prestarle atención. Siempre hay que prestarle atención. Hay una frase que se usa mucho, que es decir, el paciente ha tenido la suerte de sentir dolor. Entonces, si siente un dolor y es una alarma, entonces ese dolor debe ser evaluado por una persona idónea, que tenga conocimiento y pueda tomar una conducta. Ese dolor muchas veces puede salvar vida. La angustia puede no matar inmediatamente. No quiero decir que la angustia no sea un elemento que a la larga genere muerte, porque yo creo que todo lo psicológico, en definitiva, maltratado o mal manejado, lleva a la muerte del individuo, si no se atiende y se entiende este tema. Pero en la urgencia, en lo inmediato, la angustia no va a matar, pero el que tiene suerte de tener un dolor debe ser controlado y evaluado por personal idóneo en una institución adecuada para ver qué conducta a seguir. No pasa nada de hacer una consulta y ver que no se tiene nada, y si se tiene, capaz que esa persona salva su vida o evita un evento coronario que le va a condicionar el resto de su vida. Y esta pregunta la hago porque lo viví. El médico, en ese momento, ¿no?, que el paciente está con un paro cardíaco y tiene que salvarlo, ¿hasta dónde llega el médico con el tema de si tiene un paro, si a las 2 horas tiene otro paro? Esta pasión, ¿no?, que siento, Gabriela, que tenés, pero ¿hasta dónde es lo conveniente para no tener una secuela peor todavía? Es muy delicada esa situación, es muy delicada, y la verdad que no tengo una respuesta absoluta.
También creo que depende paciente a paciente y familia a familia. Y uno muchas veces queda con el planteo en la cabeza de hasta dónde. Entonces eso está normatizado, se saben los tiempos, se saben las respuestas, se toman decisiones en base a guías nacionales e internacionales que dicen hasta cuándo uno debe actuar. Uno sí debe respetar la vida y trata de hacerlo y siempre respetando la vida. Pero hay un punto donde ya, digamos, siempre intentarlo, pero hay algo que es muy subjetivo y también es médico, paciente a paciente, el tema también del encarnizamiento terapéutico, ¿hasta cuándo? Es muy difícil y no tengo una respuesta absoluta para decirte hasta cuándo. No tengo respuesta hacia esa pregunta. Claro. Bueno, porque te cuento, Gabriela, que yo estuve en el Italiano internada, me habían hecho una angioplastía. Y justo el paciente que estaba al lado mío, por supuesto que son todos boxes que uno no ve al otro, ¿no? Pero justo le dio un paro cardíaco, lo sacaron y a las 3 horas le dio otro. Bueno, lo sacaron también, pero ahí hicieron cirugía, todo en el mismo lugar, ¿no? Bueno, no sé si por mi ceguera, pero tengo muy buen oído, entonces yo escuchaba todo lo que hacían, ¿no? Y cómo procuraron salvarlo. Yo me fui y bueno, y este paciente seguía con vida. No sé qué fue lo que pasó, pero todo el tiempo ahí, ¿no? En el límite. Siempre se trata de hacer, digamos, uno estudia y tiene el objetivo ese, que la persona viva y viva lo mejor posible, de la mejor manera posible, digamos, es quizá un objetivo terapéutico fuerte, pero es lo que uno intenta. Y sí, uno siempre trata de hacer para prolongar la vida de la persona que está tratando. Claro. Y ahí también esto, ¿no? Que ustedes como médicos muchas veces tienen que dar malas noticias y yo por ahí digo, hay que ponerse en ese lugar. Es todo un aprendizaje, saber cómo uno va a hablar. Es todo un aprendizaje y la verdad hay veces que es adecuado el mensaje que uno da, muchas veces, y eso uno lo va aprendiendo. Y por otro lado, sí pasa que uno da el mensaje claro, porque sí hay cosas que deben decirse, porque uno también quiere evitar la sorpresa posterior, o que la doctora no me dijo, o no me alertaste de esto, y muchas veces eso también a la persona no la acepta o no hace la reflexión adecuada frente a esa situación que uno está exponiendo, o hace un uso particular de esa situación, hace un beneficio personal que tampoco es lo que uno como médico intenta o quiere hacer con el hablar. Pero es un tema muy delicado, uno porque es una cuestión que uno con los años va aprendiendo y no sé si llega a aprenderlo totalmente, y por otro lado porque uno habla con gente que en ese momento que tiene que hablar esas cosas está en crisis. Entonces en una situación en crisis es muy complicado hablar con una persona que está en crisis, porque uno sabe que está también con esa limitación de la crisis y que no va a ver más allá de lo que la crisis le permite ver. Y eso muchas veces define evoluciones posteriores, define el futuro del paciente, define las relaciones entre los familiares, define la relación entre los familiares y el profesional. Claro. Es muy complicado. Sí, la verdad que sí, pues, es justo, ¿no? El por ahí esa crisis que decís, Gabriela, el no poder escuchar lo que me están diciendo. El no poder escuchar es una limitación. El no, digamos, por otro lado, entender qué es lo que uno le está diciendo y la situación, tener esa visión, la posibilidad de verlo globalmente, es muy difícil en una persona que está en crisis. Y por otro lado, que uno es una decisión de no querer entender, y por otro lado es no poder entender, que son decisiones y son situaciones distintas, y eso después condiciona el bienestar de las personas y puede ir desencadenando otro tipo de enfermedades. Claro. ¿Y el que te escucha? El que me escucha, eso es muy bueno, porque ahí coincidimos en un mismo objetivo, y lo mejor el paciente que mejor anda, el que, con independencia del conocimiento puesto en juego en la situación de la atención, es el que ha logrado asociarse con vos en el mismo objetivo. Entonces ese es el que te entiende, y cuando vos lográs que el paciente se sume a tu objetivo, ese paciente va a tener una buena evolución. Se define en esa asociación. Qué bueno. Es muy bueno, pero eso es todo, es difícil, es una hazaña, sí se consigue,
pero es un trabajo más que importante. Uh-huh. Y ahora en los casos, por ejemplo, de la hipertensión, ¿no? Que, bueno, está medicado, está perfecto con su presión, todo, pero hay episodios donde este paciente aumenta mucho la presión. Eso ocurre, y nos ocurre a todos los seres humanos. Frente a cualquier situación, la presión puede elevarse, fluctúa. La descarga de adrenalina y neurotransmisores que generan excitación o estímulo se desencadena frente a ciertas situaciones que nos pone la vida. El tema es si esa presión alta se mantiene, se sostiene en el tiempo. Si no se sostiene el tiempo, es una respuesta fisiológica adecuada del organismo. Digamos, uno no tiene situaciones que le permitan tener la presión igual todo el día. La presión fluctúa. El tema es en las 24 horas, en cuánto de las 24 horas se mantienen valores normales, estés o no estés medicado. Claro. ¿Y tiene que ver también que varía la presión según el clima? Sí, sí, varía según el clima. En el verano la presión, más que nada en la gente mayor, suele bajar por la vasodilatación que genera el calor. Y en el invierno muchas veces tenemos que aumentar la medicación por la vasoconstricción del frío. Entonces puede fluctuar en relación a la temperatura. Claro, claro. Pues muchas veces te dicen, no, que no salgo de casa porque la verdad que estoy con la presión baja con el calor que hace. Es así. Sí, a muchas personas hay que ajustarle la medicación en el verano porque el calor genera esa vasodilatación y les limita mucho la vida si el paciente está medicado fuertemente para la presión. Ahora, esto también, ¿no? Que por ahí cuando está el tema de la automedicación, ¿no? Que, por ejemplo, si tenés la presión alta, ya te dice tu amigo, tu amiga, alguien de la familia, no, tenés que, fíjate si el dolor es así, ¿no? Si te duele la frente, si te duele la nuca, qué es lo que te duele, y bueno, aumenta esto o toma esto. Hay muchas personas que sin ser hipertensas ingresan al consultorio medicadas ya por hipertensión, por un vecino, por un familiar, por un amigo, por una situación social, y vienen medicados con medicación que a veces la dosis no es la adecuada, que además no es quien puede, no puede cualquier persona sin conocimiento establecer una medicación, y muchas veces lo puede dañar al paciente y nos evita a nosotros el diagnóstico. Porque si nosotros tenemos un paciente ya medicado de la calle por alguien que no ha tenido el conocimiento como para definir qué medicación va a utilizar, ni la dosis, ni la frecuencia, y ya ingresa así, tenemos que hacer toda una serie de pasos para poder tomarlo al paciente y ver si realmente tiene ese diagnóstico o no, y cuál es el tratamiento adecuado. Es tan difícil esto, nosotros estudiamos muchos años, muchos temas, y es una carrera que la verdad uno no termina de estudiarla nunca. No se estudia por Google, no se estudia con los amigos, no se estudia con los vecinos, no se estudia en reuniones sociales. Entonces un poco valorar eso, tener un poco de paciencia, darse el tiempo para hacer la consulta correspondiente y en base a eso tomar medicación o no. Claro. Porque creo que la Argentina es uno de los países en las estadísticas que más se automedica. Por supuesto, si nosotros vemos con detenimiento algunos programas de televisión y esperamos las propagandas, la misma propaganda medica. Entonces es una cuestión de también ponerse uno frente a la situación que está viviendo y definir qué va a hacer uno para con su vida y su salud. Pero acá hay una tendencia a la automedicación porque además facilita, y muchas veces uno va a la farmacia y en eso que está haciendo la cola usted ve el mismo farmacéutico que ni siquiera a veces es farmacéutico, y solo el empleado comercial de la farmacia define qué es bueno para un resfrío, define qué es bueno para un dolor abdominal y define qué es bueno para una diarrea. Es verdad eso. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Uno lo ve cada vez que concurre a la farmacia. Sí, yo por ahí, voy a la farmacia a sacar los medicamentos míos y escuchas que dice, vengo porque estoy así. ¿Qué me aconsejas que tome? ¿No? Es un tema. Y uno escucha como médico toda la explicación de por qué esto, por qué aquello, y la verdad es un tema muy limitado. Pero la gente le es mucho más fácil, ya está atendida ahí. Claro. Ya se evita el costo de una consulta médica y se va con el fármaco en la mano. Claro. Y eso puede tener también sus consecuencias, ¿no? Absolutamente. Claro, porque el que está dando... Porque además ya el que está dando ya no es farmacéutico. Claro. A ver, ¿de cuántas de las farmacias que nosotros vemos este consejo está dado por alguien que no es farmacéutico? Sí. Uno lo ve. Claro. Y que no sabe qué es lo que toma tampoco la persona. ¿Qué otras enfermedades tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué situaciones patológicas ha tenido previa?
digamos, el tomar simultáneamente con otros medicamentos. Entonces es un riesgo. Totalmente. Y bueno, y eso vemos muchísimos casos. Es muy frecuente. Es muy frecuente. Sí. Vamos a ir a un tema musical, a una pausa, y enseguida volvemos con más Amar la Vida. Continuamos en Amar la Vida. Muchas gracias por los mensajes que están dejando al 3816-909015, aquí junto a la doctora Gabriela Feldman. Y tenemos una pregunta. Dice que es diabética y que 3 de las carótidas las tiene obstruidas, pero bueno, ya está medicada. Sí, estando así, puede existir la posibilidad de que le dé una ACV. Sí puede existir posible que le dé una ACV. No hay nada que a nosotros nos asegure que ese paciente no va a hacer una ACV. Sí puede disminuir la probabilidad de que tenga una ACV el hecho de que esté medicada, de que esté adecuadamente medicada y controlando los factores de riesgo. Pero mientras exista una placa a nivel carotídeo, puede existir un accidente cerebrovascular. Eso no es 100% absoluto de que vaya a ocurrir, pero sí tiene que saber que no hay nada que asegure que no va a tener una ACV. No quiere decir que lo va a tener, pero no hay nada que nos diga que no va a tener una ACV. Perfecto. Y para eso, digamos, el medicamento que esté tomando la está ayudando a esa persona. Hay que ver qué medicamento está tomando, se debe controlar adecuadamente la presión arterial, tomar medicación para el colesterol adecuada, evitar el cigarrillo, los productos derivados del tabaco. Y por otro lado, se utiliza medicación antiagregante y en ocasiones anticoagulante para disminuir la probabilidad de que una placa se complique. Y eso disminuye las posibilidades de tener una ACV. Ah, perfecto, muy clarito. Y dentro de todo esto, ¿no? Justo el otro día veía, ¿no?, la historia de Carlín Calvo, ¿no? Como bueno, a raíz, ¿no?, de esto del accidente cerebrovascular, cómo le cambió su vida y que a los 10 años volvió a tener. Es así. Cuando una persona hace un evento vascular, sea coronario, periférico o un accidente cerebrovascular, tiene posibilidad de tener un nuevo evento. Ya es una persona que está en una condición donde uno debe hacer lo más que pueda en prevención secundaria, que son aquellas personas que ya tuvieron un evento, para tratar de que no vuelva a ocurrir un evento. Pero ya es un paciente vascular y siempre tiene esa posibilidad de hacer un nuevo evento. Puede evitarlo, puede disminuir, si la persona es absolutamente consciente del control que debe realizar en relación a lo médico, a la actividad física, a la alimentación, a evitar los hábitos tóxicos y hacer la medicación de manera adecuada, tiene probabilidades fuertes de que no vuelva a ocurrir, pero no hay nada que nos asegure que eso no va a volver a suceder. Perfecto. Y justamente con todo esto, ¿no?, que estamos hablando, aquellas personas, ¿no?, y por ejemplo en mi caso, ¿no?, como diabética también, que conozco un caso en particular, que es una persona que a raíz de un lastimado en el pie, ¿no?, y al perder la sensibilidad, tener muy poca sensibilidad, le hacen una angioplastía para salvarle, ¿no?, el dedo. Sí. En esos casos, ¿no?, porque hay muchos diabéticos que nos escuchan, ¿qué sería lo adecuado para las personas que tenemos diabetes desde hace muchos años, con relación a todo lo que tenga que ver con esto, ¿no?, con la parte vascular? El paciente diabético tiene altas probabilidades de tener enfermedad vascular periférica localizada a nivel de las arterias carótidas, que son las arterias que llevan la circulación al cerebro, localizado a nivel de las arterias renales y localizado a nivel de las arterias de miembros inferiores. Entonces, siempre ver cómo están las arterias de miembros inferiores. Hay métodos no invasivos, rápidos, sin ningún tipo de riesgo, como para hacer una valoración vascular, como hacer un Doppler arterial de miembros inferiores, donde nos va a decir qué posibilidades tiene y cómo están las arterias de ese paciente. Muchas veces uno periódicamente al paciente diabético lo va siguiendo con este estudio, porque se puede estimar cómo está su situación vascular periférica y muchas veces evitar complicaciones. No olvidemos que la diabetes genera una situación en la que se condiciona y disminuye los mecanismos de defensa inmunológico para evitar las infecciones. Entonces, si eso ya está disminuido porque las células, los glóbulos blancos responden distinto y el organismo responde distinto, y al mismo tiempo no tiene una vascularización adecuada,
se tiene altas probabilidades de tener dificultades vasculares importantes a nivel de la parte distal de miembros inferiores. Entonces siempre tener una conducta de prevención y precaución para evitar amputaciones o procesos infecciosos prolongados, donde muchas veces los gérmenes están asociados con gérmenes complejos de tratar y requiere una asociación antibiótica importante. Claro. Y por eso también, ¿no?, la importancia de lo que hablábamos hace un rato, la actividad física. La actividad física lo que permite es que la persona vaya generando que el colesterol no se deposite en las arterias, entonces disminuye la posibilidad de eso. Y por otro lado, si el paciente ya tiene procesos de suboclusión o de oclusión y está en condiciones, no hay nada que contraindique la actividad física, esa actividad física va generando, por la isquemia que genera, por la acidosis que genera a nivel de la zona donde está la oclusión, que se vaya generando circulación colateral, y esa circulación colateral va a ir, muchas veces las arterias más importantes están ocluidas, pero hay en la periferia vasitos que se van dilatando y van haciendo las veces de esa circulación. Quizás no es lo mismo, pero nos evita complicaciones graves. Claro, por eso también es lo que se llaman calcificaciones, ¿no es cierto? Son las calcificaciones en las arterias, exactamente. Perfecto, muy bien. Ahora, en cuanto también a todo esto que estamos hablando, ¿qué pasa con aquellas personas, ¿no?, que ya tuvieron, digamos, un episodio cardíaco y una vez que salió, toman su vida como si nunca le hubiera pasado nada? Eso es toda una decisión. Hay gente que no tiene percepción de lo que le ha pasado, del peligro en el que ha estado, y hay gente que no lo acepta, y hay gente que no lo entiende. Esa persona, si no acepta y no entiende esa nueva situación o condición en la que está viviendo, tiene altas probabilidades de tener nuevamente un evento o episodio. Y no es como que no ha pasado nada, digamos, siempre tenemos que saber que en la vida nos pasan cosas y tenemos que tener un registro de las cosas que nos pasan, sean buenas o sean malas. Tenemos que tener un registro, y muchas veces a nosotros como seres humanos nos cuesta el registro ese de qué es lo que nos está pasando. Claro, sí, ¿no? El de asimilarlo y aceptarlo. Registrar qué es lo que pasó, sí, qué decisiones hemos tomado para que nos pase lo que nos está pasando, y si uno quiere o no quiere lo que le está pasando, ya va más hacia el lado de lo psicológico que lo orgánico en sí. Pero nosotros somos responsables de lo que nos pasa y de lo que no nos pasa en la vida. Por eso también es lo adecuado esto de hablar, ¿no?, de cuando hablamos de medicina, con todos los médicos, de hacer un trabajo interdisciplinario. Es muy importante hablar. El hablar es fundamental y tiene el peso quizás más importante o superior a veces a los fármacos. Porque muchas veces con el hablar uno cambia una conducta o hace que una persona tome una decisión, y eso le va a generar o mejor calidad de vida, o mejor estilo de vida, o más sobrevida, o con que viva un minuto más con una calidad de vida adecuada en una decisión relacionada a lo que uno habla con las personas, ya tiene un valor fundamental. Y en ese punto los programas como estos muchas veces hacen que la persona piense o razone o recapacite frente a algunas otras, o valore otras cosas, y muchas veces con el solo escuchar un programa así está salvando una vida. Tiene un rol social muy importante. Muchas gracias, Gaby. Porque siempre me gusta, ¿no? Digo, una de las cosas que cuando puse el nombre al programa, que es Amar la Vida, es para que la gente aprenda a vivir. Es así, es sumamente difícil. Y que, digamos, pienso que nadie puede aconsejar absolutamente en relación a eso, pero por lo menos dar una idea de que traten las personas de elegir lo más adecuado, lo que para ese momento les parezca lo más adecuado para ellos, y tratarlo de hacerlo con salud, no generando ninguna enfermedad posterior. Sí, la verdad que sí. Y un poco para aquellos oyentes que nos están escuchando, y por ahí estás esperando tanto tu bebé que nazca, que lo puedas conocer, tocar y todo, y de pronto, bueno, están estos temas, ¿no?, que congénitos que tienen que ver con el corazón.
Sí, las cardiopatías congénitas, por ciertas situaciones que tienen que ver con la alimentación, con la genética, con el ambiente, con las drogas, digamos, siguen en aumento. Están presentes, constituyen en ocasiones situaciones clínicamente estables y en otras situaciones en las que el recién nacido está en una situación crítica o de emergencia que obliga a tomar medidas rápidas como para salvar la vida. Pero es algo que está presente en la realidad cardiovascular de las poblaciones y que nosotros siempre tenemos que estar atentos, sabiendo que existen métodos que permiten predecir, sabiendo que existen métodos que van a permitir un diagnóstico adecuado para tomar medidas terapéuticas adecuadas como para ayudar a que esa vida se salve o a que esa vida pueda concurrir a un centro de mayor complejidad y lograr hacer terapéuticamente algo que facilite la evolución posterior hacia una situación favorable o a que lo ayude a que tenga un tratamiento adecuado en un centro de complejidad adecuada para cada patología. Claro. Pero es algo que no ha desaparecido. Y esto justamente, ¿no? Con las ecografías pueden Con la determinar. Ecografía se determina perfectamente. Hay controles que están programados en relación a las ecografías obstétricas que van valorando la existencia de no solo cardiopatías congénitas sino de otras patologías, y hay ciertos algoritmos diagnósticos que se deben seguir con los que se sabe bien cómo está el bebé que está por nacer. Y por otro lado se hace intraútero ecocardiograma, donde se puede ver con la metodología y con los métodos, digamos, con los equipos actuales, se puede ver perfectamente el corazón. Claro, claro, y ahí también, ya ¿no? se sabe cómo va a ser ese nacimiento, ya se puede programar ese nacimiento y se puede programar dónde se va a realizar ese nacimiento y qué se va a hacer posteriormente. Claro, y ahí también, ¿no? El preparar a los padres para lo que viene. Exactamente, muchas veces es complejo y la verdad que son situaciones difíciles. Y la verdad que uno, yo trabajo en uno de los lugares que hace imágenes en general, más allá de lo cardiológico, y la verdad que uno a veces escucha en los pasillos, en el consultorio, situaciones que son muy difíciles de afrontar y que los padres se enteran en ese momento y la verdad que son momentos críticos. Es así. Claro. Claro, vos estás esperando, como decimos siempre, ¿no? Que el bebé venga sano, que esté con todas las condiciones óptimos, todo. Y te cambió la espera. La espera. Sí. Sí, debe ser muy difícil esas situaciones. Sí, es muy complejo. Sí. Y ahora, por ejemplo, en la actualidad, he podido conocer también, ¿no? Que cuando logran estos bebés, más allá de su situación, cuando nacen, todo, tener una buena calidad de vida. Es así, ustedes piensen que hay una especialidad nueva que existe por eso, que la tecnología también permitió que estas personas vivan bien muchos años y como si no tuviesen nada, y por eso surge la especialidad de cardiopatías congénitas del adulto, porque ¿cuántos antes llegaban a ser adultos? Y hoy llegan a ser adultos y llegan a ser adultos más del 90% de esta población. Entonces hasta se genera una especialidad dentro de la cardiología que se llama cardiopatía congénita del adulto. Entonces donde se va valorando desde el punto de vista cardiovascular cómo quedó ese paciente con su patología, cómo está la patología y cómo está el corazón en su funcionamiento y estructura. Y hay ciertas medidas terapéuticas que se van aplicando de acuerdo a la edad de cada uno de los pacientes. Claro. Ahora, por ejemplo, si nace una nena, ¿no es cierto? Al ir evolucionando con el paso del tiempo, se casa y quiere quedar embarazada. ¿Qué pasa en esos casos? De acuerdo a la patología se valora si puede o no puede quedar embarazada. Hoy por hoy muchas de ellas quedan embarazadas y pueden hacerlo, y ahí está luego la decisión si parto normal o cesárea, pero hoy por hoy lo pueden hacer. Son raras las patologías donde se desaconseja el embarazo, pero eso también ha sido uno de los desafíos de cardiopatías congénitas adultos, determinar la posibilidad que ellas puedan ser madres y lo hagan de manera adecuada, no poniendo en riesgo ni su vida ni la vida del bebé. Está bien, perfecto. O sea que en esos casos, digamos que el seguimiento es muy importante. Es una pata fundamental de la digamos de la atención de estas personas, el adecuado seguimiento y tratamiento. Claro, para tener un resultado óptimo, que es el que todos queremos. Claro, exactamente. Sí. Y justamente, ¿no? Con todo esto, siempre digo yo, la medicina avanza tanto que también esto nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Absolutamente.
¿no? Es la idea de la medicina actual, me parece, aplicada en base a los ideales. No hablemos porque hay cosas que no corresponden hacer si se están haciendo, pero en relación al ideal médico, el lograr la longevidad en la mejor calidad de vida posible es un objetivo que hoy por hoy la medicina lo tiene y lo ha logrado en ciertas situaciones. Entonces es una cuestión que también debemos valorar. Claro. Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. Ya estamos en el último bloque del programa de Amar la Vida hoy, acá junto a la doctora Gabriela Feldman, hablando de todo esto, ¿no? De la importancia que tiene el cuidado, el saber, como digo yo, amarnos a nosotros mismos, amar nuestra propia vida para tener una mejor calidad de vida. Y hoy hablando del cuore, del corazón, ¿no? Que late, que está ahí, que lo sentimos y que nos da tantas alegrías. Y una pregunta, ¿no? Que siempre dicen que sí, que no sé. Cuando uno se enamora, ¿no? Es verdad que el corazón está contento y cuando uno se separa de esa persona, ¿el corazón está triste? Sí, es verdad. Quizás no es el corazón y es todas las asociaciones que tenemos los seres humanos para tener un sentimiento, pero eso es absolutamente así. Y muchas veces uno ve que esas situaciones, de más que nada de tristeza o de angustia, sí pueden desencadenar un evento coronario, porque lo ponen a uno en una situación y realmente puede tener un problema de salud. Pero que eso que dicen que duele el corazón, sí duele el corazón también por situaciones emocionales que no tienen que ver con lo orgánico, porque es un órgano que refleja muchas cuestiones y el corazón sí se pone contento. No es algo que esté en el que no se refleje nuestra situación emocional. Claro. Que obvio, no es el corazón, somos nosotros, sí. Pero es eso lo que públicamente se conoce en esa sensación. Y después, para que nos cuentes, Gabriela, el tema del corazón, ¿por qué motivo es que el corazón se agranda? Hay muchas razones que pueden llevar a que el corazón sea grande. La más frecuente es la enfermedad coronaria, que genera un evento cardiovascular, como ser una persona que tenga enfermedad isquémica coronaria con cuadros de angina inestable y no se traten las arterias coronarias que estén ocluidas, el corazón lo va a tolerar hasta un punto y posteriormente, como una compensación o como un resultado de lo que está tratando de compensar, se va a dilatar. Por otro lado, hay agentes de tipo infeccioso que lo dilatan. El COVID, por ejemplo, ha generado mucha miocardiopatía dilatada. Se pueden tener miocarditis de otra causa que genere la miocarditis, una dilatación ventricular con miocardiopatía dilatada posterior. Y las drogas, el alcohol es la segunda causa de miocardiopatía dilatada poblacionalmente, y es una causa de miocardiopatía dilatada con coronarias permeables, quiere decir que las arterias no están con problemas y el corazón está dilatado, y esto porque el alcohol tiene un efecto tóxico directo sobre la célula cardíaca. Qué bárbaro. Hay muchas razones por las que se puede configurar una miocardiopatía dilatada. Hay razones genéticas también. Y hay medicamentos que puedan llevar, digamos, a diversas situaciones cardíacas. Los medicamentos pueden llevar a la situación cardíaca que a la gente se le ocurra. Desde un anticoagulante que puede llevar a algún evento o accidente, hasta sustancias que son procoagulantes, hasta sustancias que generan vasoconstricción importante, hasta sustancias que tienen efecto posterior a nivel directamente de la célula cardíaca. Hay muchos fármacos o sustancias que se utilizan hasta en el contexto médico mismo, que pueden tener que pueden generar alguna lesión a nivel de la célula miocárdica, que no suelen ser severas, pero que la pueden tener. Hay muchas sustancias que pueden actuar sobre el corazón y sobre el que pueden tener un resultado que posteriormente no sea el adecuado, pero sí existe eso.
Y en esos casos, digamos, bueno... Hay mucha medicación que se utiliza, por ejemplo, dentro de algunas medicaciones oncológicas o pacientes con algunas patologías autoinmunes, que puede tener una acción a nivel miocárdico, y por eso esos pacientes son con frecuencia estudiados a nivel cardiovascular y se les hace un seguimiento que está protocolizado, porque son drogas que son cardiotóxicas. Entonces, en esa cardiotoxicidad siempre la posibilidad de una miocardiopatía dilatada está latente. Claro, está bien. Por eso, como dice, los controles que tienen que ser... El control adecuado de los pacientes y periódico. Claro. Sí, porque muchas veces, ¿no? En esto también, que se saben, ¿no? Muchas personas que tenemos alguna enfermedad, y más en este caso, que sabemos que la tenemos, pero es como que escuchaba algunas veces, me acuerdo un trasplantado en particular, que decía, si yo sabía que era que me tenía que cuidar tanto, que tomar tantas pastillas, no me trasplantaba. Es como todas las decisiones que uno dice, no es la decisión, y en realidad son decisiones que son personales, toda decisión es personal, y a veces uno cambia un elemento por otro, pero yo creo que la persona que quiere vivir asume la condición y trata de afrontarlo de la mejor manera posible como para continuar viviendo. Sí, es verdad que muchas veces se cambia una enfermedad por otra. Pero bueno, ahí está la decisión de cada uno qué va a hacer frente a esa situación, y eso cada uno lo sabe para sí mismo, qué es lo que prefiere hacer, y los valores que tiene. Sí, ¿no? ¿Cómo quiero vivir? Uno eso, y dos, que uno después, digamos, me ha tocado atender por ciertas situaciones pacientes que están en etapas terminales de un problema oncológico, y uno valora que muchas veces ellos piden ese minuto de dar una vuelta en auto, o ese minuto de tomarse un café, o ese minuto de comer un sándwich, y muchas veces ni llegan a comerlo al sándwich entero. Pero ¿qué quiere decir? Que son cosas que le generan un placer, o son deseos, que no son deseos muy lejanos a lo que uno quiere hacer en un día quizá común de la vida, pero donde nos pone a nosotros en una valoración distinta de las decisiones que tomamos, de qué es lo importante y dónde está el gusto por vivir, ¿no? Que muchas veces es mucho más cercano de lo que nosotros pensamos, en lugar de que muchas veces estamos pensando y queremos cosas que son extremadamente difíciles de conseguir o imposibles, que para mucha gente al final de su vida lo que quiere es dar una vuelta en auto, o capaz que comerse un sándwich de ternera, y no pasa más allá que de eso, y significa una satisfacción. Entonces también pararnos cada uno en qué es lo que nos da satisfacción en la vida y tratar de conseguirlo, porque ahí, con independencia de cualquier elemento, vamos a tener más salud cardiovascular. Cuando logremos esa coherencia entre lo que nosotros deseamos, hacemos y conseguimos con lo que hacemos en relación a nuestro deseo, esa coherencia es la que nos va a llevar a la salud. Tengamos el factor de riesgo que tengamos. Vivir, ¿no? Con eso que es el deseo. Exactamente. Ese es el tema. El deseo en la vida. Esto me lleva a pensar mucho, ¿no? Justo, bueno, ya estamos llegando para nosotros, para los cristianos, a esta Navidad, ¿no? Que es justamente este domingo, la Nochebuena, y el lunes la Navidad. Y me toca siempre, cuando miro, que uno hace siempre cuando está llegando a fin de año también, ¿no? Ponerse y mirar atrás qué he hecho con mi vida. Es así, es un momento de balances, donde uno muchas veces, digamos, uno se pone en esa situación de decir, ¿por qué tiene que ser este el momento? La verdad que yo creo que hay que hacer balances con mayor frecuencia, no deben ser realizados una sola vez al año, ni cada tanto tiempo. Ese balance, que muchas veces es saludable en la toma de decisiones de uno, debe ser realizado con frecuencia, y muchas veces el resultado de ese balance lo pone a la persona en una situación crítica, porque no está satisfecho. Entonces, tratar de, mientras tengamos herramientas y tiempo y armas, ver qué es lo que nos da satisfacción, porque esa satisfacción genera salud. Entonces, tratar de caminar hacia en ese sentido para lograr disminuir también la presencia de enfermedades en nosotros. Claro, ¿no? Eso recién me encantó, ¿no? Que esto, ¿no? Lo que decimos, lo que hacemos y lo que queremos tenga coherencia. La coherencia es fundamental. De eso depende la salud. Con independencia de cualquier tema relacionado a la actividad física, a los fármacos, a la tecnología,
en esa coherencia se sustenta la salud de las personas. Claro, claro. Y si tendría que preguntarte, Gaby, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo para este nuevo año que comienza? Mi deseo, y en realidad es lograr, por lo menos transmitirle a las personas que traten de aprovechar el minuto a minuto haciendo lo que quieren de la manera que quieren, digamos, tratar de valorar el tiempo que tenemos, no desaprovecharlo, no perderlo, y tratar siempre de sacarle chispas a la vida haciendo lo que quieren hacer, de la manera que quieren hacerlo, obviamente en una situación de paz, tranquilidad y alegría, pero tratar de no perder el tiempo. El tiempo es lo único que nosotros tenemos para con nosotros mismos y para con los otros. Gaby, si te quieren ir a ver alguno de los oyentes, ¿a dónde te...? Mi consultorio queda en la calle Ayacucho 318. Ese es mi consultorio y los que necesiten ahí me van a encontrar. Muy bien, muchísimas gracias por estar hoy en Amar la Vida. Muchísimas gracias a vos, valoro tu función en relación a la salud, en relación a difundir lo que es amar la vida, y me parece que estos programas pueden salvar la vida de más de una persona, así que lo jerarquiza. Te felicito por la iniciativa y por continuarlo y por seguir con el esfuerzo que implica tener un programa así. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, así estábamos con la doctora Gabriela Feldman, y bueno, ya para este 23, ustedes saben, este domingo, ¿qué pasó? En la corona de Adviento, que le conté cuando se iniciaba el tiempo de Adviento, se prendió la vela rosa. ¿Y qué significa esto, no? Cuando María y José iban camino a Belén, tanto los pastores, los ángeles le anunciaron y le dijeron: alégrense, les comunico que vayan a Belén y que van a encontrar un pesebre. En ese pesebre va a estar un niño. Ese niño va a ser el rey. Va a ser quien nos va a venir a salvarnos. Y así fueron los pastores corriendo a verlo a ese niño Dios. Lo adoraron y se postraron frente a él. Y los reyes magos, cuando llegaron al verlo al niño Dios, le llevaron oro, mirra, incienso. Y le ofrecieron, ¿qué somos capaces nosotros de ofrecernos a nosotros mismos en esta Navidad? Piensen que todos tenemos talentos. Quizá algunos todavía no lo han descubierto, pero todos tenemos talentos en la vida. Entonces, ¿qué somos capaces de hacer para mejorar nuestra calidad de vida? Para disfrutar cada segundo. Y también para hacer feliz a aquella persona que tenemos al lado. Entonces, que en esta Nochebuena, cuando es el nacimiento del Niño Dios, sea también un renacer de cada uno de nosotros para tener una mejor vida. Y no se olviden que el disfrutar es hoy, porque mañana no sabemos si estamos. Pero si hay algo maravilloso es la palabra amor. Amar a todas las cosas y disfrutarlas porque están. No nos compliquemos la vida perdiendo el tiempo en cosas innecesarias, sino disfrutando el hoy, el presente, diciendo un te quiero, quizás perdonando a alguien que nos lastimó, haciendo una llamada por teléfono. Hay tantas cosas que podemos hacer para seguir sonriéndole a la vida. Gracias a nuestro operador, el señor Alejandro Rosas. Mi nombre es Fabiana Blasco y vamos a estar juntos otra vez el próximo miércoles. Chau.